René Descartes, Los Grandes, nuevo peregrinaje. Toda esta actividad mantenía ocupado a Descartes, pero en mayo de 1644 se abrió un paréntesis al tener que viajar a Francia por motivos financieros. Llegó a París a principios de junio y se alojó con Claude Picot en su casa de Rue des Écouffes. Picot manejaba los asuntos económicos de Descartes desde 1626, recaudando los intereses que devengaban las propiedades que Descartes había vendido en Poitou en 1625. Picot era sacerdote católico y pudiera parecer extraño que fungiera como administrador de Descartes, pero él pertenecía a una familia dedicada a las finanzas por transición. Su padre, sus dos hermanos y sus cuñados eran recaudadores, auditores o maestros de cuentas del rey. Descartes partió de París con destino a Rennes el 10 de julio de 1644, con objeto de visitar a su hermano Pierre, y de ahí se trasladó a Crevis, donde pasó unos días con un cuñado, viudo de su hermana Jeanne, quien había fallecido en 1640, poco después que su padre. Luego fue a Chabannes-de-Suzé, cerca de Nantes, para permanecer en casa de su hermanastro Joachim II, donde procedió a ratificar los convenios que su hermano Pierre había hecho de las propiedades que Descartes había heredado de su padre en 1640, además de promover la entrega de una parte de las 123.840 libras que su padre había dejado, de las cuales solamente había recibido 4.000. El 18 de agosto de 1644, Descartes escribió a Picot que los tratos no habían resultado tan buenos como él esperaba, pero mejores que si hubiera tenido que someter el asunto a los tribunales, lo que es comprensible si tenemos en cuenta que tanto Pierre como Joachim II eran magistrados del Parlamento de Bretaña, y Descartes no tenía la menor oportunidad de ganarles un juicio. Él tenía 48 años y siempre había vivido del dinero de la familia. Descartes hubiera podido ganarse una posición si hubiese utilizado el dinero que recibió en su juventud para comprarse un lucrativo puesto en el gobierno y casarse con una mujer conveniente, tal como habían hecho su padre y sus hermanos. En vez de eso había vivido en una especie de holganza ilustrada, y lo único que había hecho en todos esos años era escribir algunos libros que eran fuente de polémica y no causaban ningún beneficio económico. Los hermanos sabían que él ya era un famoso filósofo y matemático, pero seguramente se sentían decepcionados de que ni siquiera pudiera ganarse la vida en la cátedra como muchos otros intelectuales. A pesar de todo, al parecer, los hermanos fueron más generosos de lo que podía esperarse, y Descartes se despidió de ellos en buenos términos. Desde Bretaña viajó a Châtellerault, en Poitou, para encargarse de las propiedades que eran parte de su herencia y que hasta ese momento administraba su hermano Pierre. Finalmente regresó a París a fines de septiembre de 1644. En su ausencia llegaron a la capital francesa ejemplares de Los Principios. Mersenne y Picot se dedicaron a distribuir ese libro, del que Descartes esperaba una buena acogida por parte de los jesuitas. En una carta de junio de 1645, dirigida a Huygens, Descartes señaló que el padre Dinet, que estaba en la Fleche, cuando él estudió ahí, había sido confesor de Luis XIII y de Luis XIV, además de que un pariente de él, el padre Charlet, quien había sido rector de la Fleche, era asistente general de los jesuitas en Roma. Descartes confiaba en esos importantes personajes, tanto por el conocimiento personal que tenía de ellos como por su postura religiosa e intelectual,
que era de apertura a las nuevas tendencias antidogmáticas. Tanto ellos como la corriente que representaban era afines a la nueva ciencia mecanicista de Mersenne, Galileo y el propio Descartes, permitiendo la reconsideración del viejo esquema aristotélico en las escuelas, la iglesia y la corte. Por todo lo anterior, Dennett y Charlotte eran los más indicados para una dedicatoria de los principios, pero Descartes les envía el libro con una dedicatoria a la princesa Isabel de Bohemia, una protestante calvinista exiliada en Holanda, lo que para ellos era casi un insulto y para Descartes una extraña manera de ponerse una piedra en el camino. Con el tiempo y a pesar de la falta de prudencia del filósofo, el cartesianismo se impuso sobre el aristotelismo, pero todo hubiera sido más fácil y halagador para el propio Descartes si él no hubiera tenido esa rara tendencia a boicotear su propio trabajo y ganarse la animadversión de las personas que resultaban importantes en su ámbito de acción. Por otro lado, Descartes no podía estar seguro de las reacciones de los jesuitas y calcular las probabilidades de obtener un beneplácito. En una carta a Picot del 6 de febrero de 1637, él declaraba que había recibido cartas de Charles Dennett, Bourdain y otros prominentes jesuitas, lo cual me hace creer que la compañía está de mi parte. Pero el 31 de julio de 1640 refería a Huygens que estaba por entrar en guerra con los jesuitas, porque Bourdain había presentado debates contra su filosofía en el colegio Clermont. El 11 de noviembre de 1640 escribió a Mersenne que pensaba que quizá los jesuitas le pedirían que escribiera un libro de texto para ellos. Descartes nunca fue profesor, lo que él pretendía era crear una nueva filosofía para que los profesores la enseñaran. Tal vez por eso expuso sus principios en 1644 como un modelo para el debate y la discusión, con lo que pretendía modificar radicalmente el estilo académico del corte escolástico que se empleaba en las escuelas jesuitas. Desde 1640 había tomado como un modelo de contraste respecto de su propuesta de la suma filosofía cuadripartita de Eustache de Saint-Paul, en parte porque Eustache aún vivía y Descartes creía que podía obtener su autorización para utilizar esa obra, lo que también nos muestra una escasa prudencia, pues no era lógico pedir la anuencia de un autor para refutar su obra. De cualquier manera, Eustache no tuvo oportunidad de negarse a la extraña petición, pues murió antes de recibirla. Después de esto, Descartes perdió interés en su plan de basar su defensa en la refutación, punto por punto, de un texto escolástico, declarando que la mera presentación de su filosofía era una refutación suficiente de las viejas corrientes. En abril de 1642, Descartes escribe a Huygens que para lograr que los pastores protestantes de las Provincias Unidas y los jesuitas de Francia los dejaran en paz, es preciso que yo me libre una pequeña guerra. En esta tesitura envió ejemplares de sus principios a Jean-François, su viejo maestro de matemáticas de La Flèche, y a varios otros sacerdotes jesuitas, entre ellos Battier, Fournier, Mesland, aunque de los sacerdotes oratorianos Condren y Guibeuf, quienes estaban desarrollando una congregación como una orden educativa que rivalizaba con los jesuitas. Quizá Descartes depositara sus esperanzas en ellos, aunque los oratorianos eran insignificantes en comparación con los jesuitas. Picot había empezado a traducir los principios del latín al francés, y el joven duque de Loins ya había traducido las meditaciones, también al francés. Descartes pasó buena parte de su estancia en París, corrigiendo esas traducciones, y en esa temporada se fraguó su futuro,
pues conoció a Claude Clareslier, quien estaba preparando una traducción francesa de las objeciones y respuestas de las meditaciones, y a Héctor Pierre Chanut, cuñado de Clairsier, quien orquestaría la visita a Suecia en 1649. Clareslier era reconocido como un hombre tan religioso que se decidía de él, que era bien comulga, con mayor frecuencia en París. Chanut era un intelectual de altos vuelos y un diplomático de carrera. Se dice que Chanut, uno de los principales promotores de la pensión que más tarde se le otorgaría a Descartes por conducto del cardenal Mazarino, hablando de ambos y en especial de Clairsier, Baillet afirma que Descartes puso la adquisición de semejante amigo entre las mejores fortunas de su vida. Le reveló los secretos más íntimos de su corazón. Cuando se conocieron, Clairsier tenía 30 años, Chanut 44 y Descartes 48. Ellos lo sobrevivieron mucho tiempo y se dedicaron a fomentar su inmortalidad, compilando cartas y manuscritos que fueron la base de la clásica biografía de Baillet, misma que no hubiera tenido el peso que tiene sin la colaboración de estos grandes admiradores de Descartes. El 5 de noviembre de 1644, Descartes estaba de vuelta en Holanda y se estableció en Egmond Binnen, 3 kilómetros al sur de su casa anterior. Ahí residiría hasta su partida hacia Suecia en 1649, con un periodo de ausencia de 1647, por otro viaje a París del que hablaremos más adelante. En una primera estancia en Egmond, desde noviembre de 1644 hasta junio de 1647, Descartes trabajó en la versión francesa de Los Principios y las Meditaciones, y continuó su acendrada polémica con los intelectuales y predicadores. Entabló correspondencia con la princesa Isabel acerca de la vida y las pasiones de Lord Newcastle, acerca de la mecánica biológica, con Chanut acerca de la reina Cristina de Suecia, y con un joven jesuita llamado Denis Mesland, a quien se permitió explicarle su tesis acerca de la transustanciación, lo que fue nefasto para el joven sacerdote. En una de sus cartas, Descartes se explica a Mesland que cuando los seres humanos comían pan y bebían vino, estas sustancias eran absorbidas por la carne y la sangre de sus cuerpos, pero esos cuerpos estaban unidos al alma. Lo mismo sucedía en la ceremonia de la Eucaristía, pues el alma de Cristo se unía con el pan y el vino que el sacerdote tenía en sus manos, transformándose así en el cuerpo de Cristo, de manera que cuando los hombres comían ese pan y bebían ese vino, en verdad incorporaban a sus cuerpos la sustancia biológica de Cristo. Al parecer esa tesis era demasiado fuerte para los superiores del joven Mesland, quienes revisaban su correspondencia, así que en 1645 decidieron separarlo de la mala influencia del filósofo y lo enviaron a la Martinica como misionero, donde permaneció el resto de su vida. Descartes entendió el efecto que sus cartas habían causado, pero no dio muestras de sentirse responsable de su muerte, aunque sí muy conmovido, pues en su última carta a Mesland la expresa la emoción que le produjo su despedida definitiva y después agrega: me parece que el talento que Dios os ha dado sería más útil aquí, convirtiendo a nuestros propios ateos, en vez de convertir salvajes en el nuevo mundo. El 4 de mayo de 1647, Descartes envió una carta a los miembros del Consejo Administrativo de la Universidad de Leiden, en la que solicitaba su intervención para que las propuestas de sus detractores no se expresaran en el tono acusatorio al que había llegado, pidiendo una retractación total e incluso una disculpa por las graves acusaciones de hereje y blasfemo que tenían un grave peso para su conciencia, a pesar de provenir protestantes calvinistas. Seguramente aquella petición no era del todo sustentable,
para los jerarcas universitarios, pues de las declaraciones anteriores del filósofo podían interpretarse una escasa convicción respecto del pecado original al afirmar su creencia en la bondad natural del hombre, además de que en una de sus cartas parecía negar la existencia del castigo eterno. No pudo sino concebir que quienes mueren pasan a una vida más agradable y serena que la nuestra, y un día iremos a su encuentro.